Hola a todos, entre mis compañeros y mi persona les hablaremos sobre un tema muy importante como es la obturación, los cementos selladores. En el siguiente video tocaremos generalidades de la obturación, les hablaremos sobre las características principales de los cementos selladores, así como los diferentes tipos. Hablaremos desde el ionómero de vitrio hasta los selladores biocerámicos. Debemos saber que la combinación entre un material de obturación y un cemento sellador va a permitir ese sellado adecuado, ese sellado ideal del sistema de conductos. Hablemos un poco de las generalidades de la obturación. Debemos recordar que previo a esta fase del tratamiento de conductos se debió hacer la preparación de la cavidad de acceso, que viene siendo la apertura, la preparación biomecánica, que es la limpieza y la conformación, y luego sigue la obturación propiamente dicha, que es ese sellado tridimensional de los sistemas de conducto. Las tasas de éxito de los tratamientos de conductos son bastante altas, pero la literatura, y según lo que nos cuenta el libro Cohen, los fracasos se deben más que todo a una obturación incompleta. Y es que sí, el éxito del tratamiento de conducto depende de tres factores primarios, que vienen siendo un buen desbridamiento, una desinfección exhaustiva y ese buen sellado. Esto ha llevado a que se trate de optimizar las técnicas, de buscar materiales que nos permitan garantizar ese éxito del tratamiento de conducto. Y es que con la obturación se evalúa la longitud, se evalúa la conicidad, el nivel de la gutapercha y ese sellado coronal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la obturación? Con la obturación se busca cerrar todas las vías de comunicación que puedan existir entre el espacio intrapulpar y el periodonto, es decir, entre el conducto y el espacio del ligamento periodontal. Por eso se busca bloquear las vías de comunicación, es decir, el foramen apical, también todos esos conductos laterales, conductos accesorios, se buscan bloquear por completo. Con la obturación se busca crear ese sellado tridimensional, más que hermético, impermeable, en el que no sea posible ni la entrada ni la salida de los fluidos. Entonces, para eso se trata de obturar tanto en longitud como en diámetro. Como podemos ver, los objetivos de la obturación son crear las condiciones para las preparaciones periapicales, evitar la filtración hacia los tejidos perirradiculares, pero el gran objetivo, más que todo, es imposibilitar que esas bacterias remanentes, esas restos pulpares que están allí, subproductos de lisis, eh, tengan ese espacio o esas condiciones para reproducirse, para vivir ahí, para proliferar. Entonces, en eso podemos enmarcar el objetivo de la obturación. ¿Con qué se obtura? Como les había dicho, se hace la combinación del material de obturador, propiamente dicho, que es el núcleo central, y el cemento sellador. Entre el núcleo central hay varias opciones. Se hacía con conos de plata, pero en la actualidad el material que se ha comprobado que tiene esas características de ser biocompatible, poderse compactar, poderse moldear, no ser ni tóxico, ni alérgeno, ser hermético, radiopaco, tener acción bactericida, bacteriostática y poder también tener la propiedad de poderse eliminar fácilmente en caso de que ocurra un fracaso, es la gutapercha. Se ha usado desde hace más de 170 años y todavía se sigue usando y ha demostrado ser un material bastante adecuado. ¿Cuándo debemos obturar? Cuando ya esté la preparación biomecánica, es decir, haya esa limpieza, esa conformación, esa longitud ideal, no haya irregularidades ni nada de eso, el conducto esté seco, libre de humedad, libre de secreciones, sin olor, sin signos o enfermedades apicales, enfermedades periapicales ni nada de eso. En ese momento se debe obturar. ¿Hasta dónde se debe obturar? Antes se pensaba que era hasta la unión cemento-dentinaria, pero estudios más recientes han demostrado que la medida ideal o el límite ideal hasta donde se debe obturar es a 1 milímetro de toda la longitud del foramen apical,
porque se ha visto que esa unión cementodentinaria ya básicamente hace parte del tejido birradicular, el tejido periapical. Hasta ese punto es lo ideal para obturar. A continuación, el primer cemento sellante del cual hablaremos el día de hoy es el cemento de óxido de zinc eugenol. Este fue utilizado desde 1890, ya que es un material, digamos, con una amplia versatilidad. Este presenta pocos cambios dimensionales y tienen un pH casi neutro cuando se cristaliza. Además, vamos a ver, por ejemplo, dentro de las desventajas que poseían antes, es que tenía una baja resistencia a la compresión y a la tracción, si lo comparábamos, digamos, con otros cementos como el sulfato de zinc. Pero entonces se le decidió agregar ciertos materiales, como por ejemplo la resina hidrogenada. Esto hizo que aumentara su capacidad o, digamos, la resistencia a la compresión y a la tracción. Entonces, este si sobrepasa los tejidos periradiculares va a presentar cierto tipo de reabsorción. Al cristalizarse, como ya mencioné, va a presentar un pH entre 6 y 8 aproximadamente. Presenta un tiempo de fraguado largo. Esto digamos, el tiempo que presentaba antes era un fraguado corto. El fraguado de largo, o sea, con un tiempo amplio, se mejoró gracias a ciertos materiales como por ejemplo el acetato de zinc. Este se va a contraer al fraguarse, se puede disolver, puede que tiña la estructura dentaria, por eso hay que tener mucho cuidado. Entre otras características, va a inhibir la polimerización de la resina, pero más que todo dentro del campo, digamos, endodóntico, pues son las que ya mencioné anteriormente. Este va a estar compuesto, digamos, puede tener una presentación en polvo y líquido. El polvo va a estar compuesto por óxido de zinc, el cual va a tener, digamos, ciertas partículas así diminutas agregadas en resina blanca, lo cual van a, digamos, a reducir la fragilidad de este cemento. Y también va a presentar el acetato de zinc, que como mencioné anteriormente, va a tener un tiempo de fraguado largo. Y además que como el acetato de zinc como un reactor va a promover, digamos, una mayor resistencia y va a acelerar la reacción durante el proceso de endurecimiento. El líquido, en este caso, pues es el eugenol, pues el eugenol es extraído de los clavos de olor y va a proporcionarle o brindarle una de las características que se encuentran ya al final, como pueden observar ahí en el mapa, y es que va a tener un efecto, digamos, antimicrobiano, analgésico, y además que con sus, digamos, características fenolíticas le puede brindar cierto tipo de acción o actividad contra las bacterias, contra cierto tipo de hongos y algunas formas vegetativas. Además, se dice que la unión del polvo y el líquido, es decir, del óxido de zinc con el eugenol, van a conformar el eugenolato de zinc, que digamos, al utilizarse dentro de la endodoncia, debe tener una consistencia más que todo suave y cremosa. Aparte de esto, como pueden observar en pantalla, también vemos, digamos, la composición de acuerdo al tipo de presentación. Digamos, el primero que se, digamos, utilizó fue el que pueden observar aquí en esta parte superior. Fue mejorado, ¿verdad? Que ya tenemos la actual, digamos, no actual, pero sí una de las más conocidas, que es la Grossman. Como podemos observar, aquí lo que se cambió fue que en el líquido contuviera eugenol con cierto tipo de aceite de almendras. Pero actualmente lo que se decidió es quitar el aceite de almendras y dejar el 100% el eugenol. A continuación está el segundo cemento sellador de este mapa conceptual, el cual va a ser el hidróxido de calcio. Entonces, recordemos, el hidróxido de calcio fue diseñado principalmente para, digamos, brindar a los tejidos una actividad terapéutica, ya que recordemos que el hidróxido de calcio es un medicamento altamente utilizado en, digamos, en las obturaciones endodónticas. O también, digamos, cuando no se quiere realizar obturación, sino que más bien se hace una preparación cavitaria en coronal y hay digamos, hay un contacto pulpar. Entonces, en esos casos, pues, se agrega un poco de hidróxido de calcio en esa zona donde hubo el contacto pulpar y esto hace que se cree dentina reparativa. Entonces, aparte, vemos que otra de las características es que va a necesitar, digamos, la solubilidad va a ser necesaria tanto para la liberación de hidróxido de calcio como para mantener la actividad. El hidróxido de calcio puede ser utilizado, digamos, para obturaciones ya sean permanentes o obturaciones temporales. De las presentaciones
vamos a encontrar dos pasta-pasta, que digamos es el más utilizado, y también polvo líquido. Entonces en la pasta-pasta pues obviamente va a estar la base con el catalizador. Como pueden observar en pantalla, está la composición. La composición obviamente va a variar de tipo digamos, hidróxido de calcio que se está utilizando. En el caso del CRCS, que es es sellador calcibiótico de conductos radiculares, va a contar tanto de óxido de zinc y eugenol como de hidróxido de calcio. Entonces, aquí es de suma importancia reconocer que se van a, digamos, va a haber una sinergia entre las propiedades beneficiosas de estos dos tipos de sellantes sí, de cementos. En Silapets vamos a tener, como ya mencioné, base y catalizador. La base va a tener óxido de zinc como en el anterior y va a tener también hidróxido de calcio. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo. En el catalizador sí vamos a encontrar otro tipo de ingredientes. Por último tenemos Apetits y Apetits Plus. Entonces, ¿qué pasa con esto? Va a también tener una base y un catalizador o un activador. Entonces la base va a tener principalmente hidróxido de calcio y así el activador o catalizador pues va a tener otro tipo de ingredientes como pueden observar ahí en pantalla. Seguimos con el óxido de zinc sin eugenol. Se buscó desarrollar a partir de un apósito periodontal un sellador sin esos efectos irritantes del óxido de zinc de eugenol convencional, y ahí se llegó al óxido de zinc sin eugenol, que ha demostrado tener propiedades físicas, propiedades biológicas favorables en la práctica endodoncia. Por eso su uso es exclusivo para la endodoncia. Este se caracteriza porque son bases colapsibles, son dos bases colapsibles donde hay una base y un catalizador. La base es a partir de óxido de zinc, como pueden ver en la imagen, de sulfato de bario y de oxicloruro de bismuto. Y el líquido es a base de aceite vegetal y ácidos grasos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cemento de ionómero de vidrio. Estos tipos se caracterizan por tener propiedades de adhesión a la dentina y tener una actividad antimicrobiana. Dentro de los de el ionómero de vidrio tenemos a dos tipos de cementos muy importantes, el Ketak Endo y al Endión. El Ketak Endo presenta radiopacidad similar a la del cemento de Grossman y tiene una contracción mínima, tiene una excelente estabilidad dimensional, tiene un buen sellado y tiene una escasa irritación tisular. Nos va a permitir la adhesión entre el material y la pared del conducto, proporcionando un buen enlace químico. Y el tipo Endión, es mezclable en el agua, tiene una consistencia que no va a ser pegajosa, es altamente resistente, compresivo y su preparación es simple, es polvo y agua destilada. Constantemente libera flúor, es altamente tóxico, pero tiene menos filtración. En cuanto a su composición, el polvo contiene lantato de calcio, aluminio, fluoruro, silicato y vidrio. Y también contiene wolframito de calcio y pigmentos. En cuanto al líquido, contiene capolímero de ácido maleico y ácido cítrico. Tiene ácido tartárico y hay algunas proporciones de que no vienen indicadas. En cuanto a su presentación, puede venir polvo líquido en cápsulas o en pastas. Ahora, continuando con la resina, tenemos que va a estar compuesta de tres fases. La primera, una fase orgánica o matriz orgánica. La segunda, una fase inorgánica o dispersa, que va a contar con material de relleno. Y por último, una fase de acoplamiento, que va a poseer un agente de unión que, como su nombre indica, va a unir la fase orgánica y el relleno, más conocido también como silano. Esta va a poseer unas características como un coeficiente de expansión térmica de 3 veces mayor de la estructura dental, va a poseer una resistencia al desgaste y, por último, como es un composite de alta viscosidad, tiene una alta resistencia a las fracturas debido a que absorbe y distribuye de mejor manera las fuerzas masticatorias. Continuando con los selladores de silicona, estos tienen una buena adaptabilidad a los espacios, son biocompatibles y tienen una baja absorción de agua. Por tal motivo no se van a distorsionar.
Gracias a su tolerancia a los tejidos y a tener la capacidad de sellar en presencia de humedad, han sido seleccionados para la obturación de conductos radiculares. Estos selladores de silicona pueden venir en presentación de jeringas dispensables o sobres de única dosis. Están compuestos por polidimetilsiloxano, por aceite de silicona, por aceite de parafina, por ácido de platino hexacloro y dióxido de zirconio, como se puede visualizar en pantalla. Bueno, ahora continuamos con los biocerámicos en odontología. Estos son materiales biocompatibles no tóxicos, estables en entornos biológicos, diseñados para uso médico y odontológico, los cuales no se contraen y que más bien se expanden ligeramente tras la finalización del proceso de fraguado. Estos son capaces de formar cristales de hidroxiapatita en presencia de agua, siendo un material no sensible en presencia de humedad. Además, como podemos observar en el mapa, estos se van a diferenciar de los selladores tradicionales, ya que al ser hidrofílicos utilizan el agua presente en los túbulos dentinarios para su hidratación. Además, los biocerámicos adquieren propiedades antibacterianas tras la reacción de precipitado en el fraguado, que conduce al secuestro de bacterias. La reacción de hidratación produce hidróxido de calcio, que lo que va a hacer es elevar el pH y se va a prolongar durante 30 días. Esta difusión continua de hidróxido de calcio en los túbulos dentinarios es lo que explicaría la continua eliminación de bacterias. Un aspecto importante es que estos selladores se clasifican de acuerdo a la interacción que tienen con los tejidos y de acuerdo a su presentación. Los que interaccionan con los tejidos tenemos los bioinertes, que estos no interactúan con los sistemas biológicos, es decir, que van a producir una respuesta insignificante en el tejido circundante. En segundo lugar, tenemos los bioactivos, que estos son aquellos que no se degradan, pero que sí van a interactuar con el tejido circundante. Entre ellos tenemos el vidrio, el fosfato de calcio y la hidroxiapatita. Por último tenemos los biodegradables, que estos son o solubles o son reabsorbibles. Y tenemos, en cuanto a su presentación, los biocerámicos, que deben ser mezclados, es decir, que van de polvo a líquido, y los que tienen una fase de premezclado. En el mapa podemos observar cuáles son los diferentes tipos de acuerdo a su presentación. Continuando con los selladores biocerámicos, vamos a hablar de los BioRoot RCS, que estos son selladores endodónticos que están compuestos por silicato tricálcico. Son selladores de alto grado, tienen excelentes propiedades antimicrobianas y tienen propiedades bioactivas para estimular la cicatrización periapical. Están compuestos por silicato tricálcico, por óxido de zirconio y povidona. Otros selladores dentinarios muy importantes es el biodentín, que estos son materiales que están compuestos por sulfato tricálcico y cuya acción bioactiva es estimular la dentina para la reparación endodóntica. También se pueden utilizar en procedimientos de restauración de raíces y coronas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los selladores biocerámicos. Entre estos tenemos al ProRod MTA, al EndoZ MTaFlow y también tenemos al MTA Angelus. Empezando, vamos a hablar sobre el ProRod MTA. Este se caracteriza por ser bifásico, es decir, que está compuesto por dos fases. Tiene una composición química a base de agua y es enteramente mineral. Este es mezclado con agua destilada, es resistente a la microfiltración marginal, es biocompatible, es radiopaco, su tiempo de fraguado es de 5 minutos, tiene un tiempo de trabajo de 2 horas y en cuanto a su presentación, este viene polvo y líquido.
En cuanto a su composición, puede venir de dos colores, gris o blanco. Cuando es color gris, contiene silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de bismuto, tricálcico aluminato, también contiene sulfato de calcio hidratado o yeso y aluminoferrito de calcio. Cuando es de color blanco, contiene silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de bismuto, tricálcico aluminato y sulfato de calcio hidratado o yeso. Continuando, tenemos al MTA Angelus. Este también tiene dos fases, es decir, es bifásico, tiene un buen tratamiento. Este nos sirve para las perforaciones del canal de la raíz y las bifurcaciones. Nos va a proporcionar un sellado de las perforaciones radiculares por reabsorción interna, nos da una obturación retrógrada, un buen recubrimiento pulpar. Este también nos sirve para la eliminación de la pulpa coronal que está afectada, tiene una buena apexogénesis y apexificación, es decir que como tratamiento nos va a proporcionar una pulpa vital y mantener el diente que tenga la pulpa expuesta pero que no esté infectada, en la que aún no se haya terminado su desarrollo radicular. En cuanto a su composición, puede venir gris blanco o otro que es llamado HP. El que es gris blanco contiene silicato tricálcico, contiene silicato dicálcico, óxido de bismuto, también tiene óxido de calcio, óxido de aluminio y dióxido de silicio. Este tiene un tiempo de fraguado de 10 minutos y tiempo de trabajo de 80 minutos. Y el HP contiene silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de bismuto, tricálcico aluminato, óxido de calcio y tungstano de calcio. En este el tiempo de fraguado es de 5 minutos y su tiempo de trabajo es de 15 minutos.